que no necesariamente, como expliqué en la clase pasada, es el gobierno actual de Israel, sino que como la nación como tal. Así como usted ora por Puerto Rico, no necesariamente cuando usted ora por Puerto Rico, ora por el gobierno, ora por la gente. Y dentro de esa nación de Israel hay gente de Dios. Hay cristianos y no cristianos, pero que son gente de Dios. Y Dios tiene un propósito con esa nación, ¿verdad? Y como vimos en la clase pasada, a Dios le place escoger ese pueblo. Y estuvimos hablando de los 3 puntos neurálgicos gracias a los muchachos de audiovisuales que están mejorando la letra de lo que yo les envié por allá. Y hablamos del primer punto, que Israel reclama su derecho a existir en la tierra de sus ancestros y a defenderse de la amenaza árabe musulmana. Y dimos en la clase pasada los contextos bíblicos que fundamentaban este primer punto neurálgico del conflicto Israel-Palestina. El segundo punto es que los países árabes musulmanes se oponen desde el principio a la existencia del Estado de Israel como una usurpación y reclaman una tierra que para el denominado pueblo palestino, y como les hablé en la clase pasada, puse entre comillas pueblo palestino, y más tarde en las lecciones les voy a decir por qué yo coloco entre comillas la palabra pueblo palestino. Y el tercer punto neurálgico son los países occidentales y orientales que tienen una elevada dependencia del petróleo de los países árabes y por tanto importantes intereses geoestratégicos en la reunión. Y este es un punto neurálgico del acontecer político y económico actual, donde especialmente este año en las Naciones Unidas, Benjamín Netanyahu expresó antes que ocurriera este conflicto qué es lo que él quería con esa región. Y luego más tarde le voy a estar explicando lo que realmente Benjamín Netanyahu en las Naciones Unidas expresó que quería hacer. Next. Vamos a hablar de las convicciones de este profesor que le está hablando. ¿Cuál es mi teoría? ¿Cuál es mi convicción? Tanto bíblica como histórica, como de educación en este tema. Es importante que desaprender para permitir la renovación del espíritu, sin ambajes ni prejuicios basados en premisas falsamente distribuidas por los medios de comunicación de cualquier lado para poder entender el conocimiento que solo el Espíritu Santo nos va a confirmar. Usted vino aquí a desaprender lo que usted quizá posiblemente por los medios ha estado escuchando, porque les aseguro que los medios están comprados por la élite que dirige Satanás. Yo le puedo asegurar que el 95% de lo que se dice en los medios es falso, porque los medios están comprados y hay una agenda diabólica, profética, que se está cumpliendo por los medios. Así que tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y dónde lo escuchamos, porque puede tener realmente un target, una dirección hacia un propósito que no es meramente el bienestar de los seres humanos. Así que mucho cuidado con eso. No se puede dejar a un lado la fe en el Dios de Jesucristo a la hora de comprender las cosas que pasan en el mundo y menos lo que pasa en Israel. Hay mucha gente que quiere separar la iglesia del pueblo escogido de Dios. Y a veces eso es peligroso. A veces nos queremos concentrar únicamente en la iglesia. No, nosotros somos la iglesia y ya Dios se olvidó de Israel. Porque vivimos en la gracia y el pueblo judío no quiere la gracia, no quiere la gracia. Así que ellos, por allá, que corran a su suerte. Cuidado. Porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que amar a ese pueblo, porque sin ese pueblo nosotros no hubiéramos visto gracia. Porque no sé si usted lo sabía, Jesucristo es judío. Viene de esa descendencia. Si no lo sabía, se enteró hoy. No es palestino, como dijo el presidente de Venezuela, ¿verdad? Que era palestino. Maduro, que todavía está verdecito en su cerebro, pero las cosas que dice son sorprendentes.
el autor de este estudio, o sea, yo, no oculta su propio punto de partida consciente y libremente asumido. Yo soy seguidor de Dios Padre, del Jesús de Nazaret, que como lo expliqué, es un judío, por cierto. Por tanto, es mi opción asumir como propios sus paradigmas, sus criterios de valorización o de valoración y de juicio, tal como he quedado registrado en las escrituras judeocristianas, las cuales reconozco como palabra de Dios. Yo reconozco la Biblia desde Génesis a Apocalipsis como palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Tal como está escrita, de Génesis a Apocalipsis. Y eso, hermanos, es una palabra judeocristiana. ¿Por qué es judeocristiana? Porque la escritura original, aunque se tradujo al griego, nació con los judíos. Los judíos escribieron la Biblia. Así que yo tengo que tener cuidado cuando señalo a los judíos, porque sin ellos tampoco tendría palabra del Señor. Next. Cuando en este escrito hablo de los cristianos o de la iglesia, y ven también que puse entre comillas la palabra los cristianos y la iglesia, no me refiero a las organizaciones o instituciones eclesiásticas, ni a la cristiandad sociológica, que no ha hecho una opción sincera por Jesucristo, sino al conjunto de los genuinos seguidores de Jesucristo, se encuentren en la confesión, denominación o ámbito eclesiástico que se encuentren. ¿Qué quiero decir con eso? Hermano, que son muy pocas las iglesias que están tocando este tema y quieren saber de lo que está pasando, porque muchas iglesias le tienen miedo a hablar de esto. Le tienen miedo a hablar de Apocalipsis. Le tienen miedo de hablar de que Jesucristo viene. Muy pocas iglesias, hermano, y créame, muy pocas iglesias toman este interés. Y muchas de las predicaciones, mucho de lo que se predica está totalmente enajenado de la realidad con que vivimos. Y esto es una realidad que usted y yo estamos viviendo, que a la larga y a la postre nos va a tocar. Porque vamos a ver durante el estudio cómo la persecución de la víctima, que fue Israel, recibiendo este ataque primordial el 7 de octubre hacia los judíos, se está convirtiendo Israel en el victimario. Y el mundo entero ahora está señalando y acusando a Israel de abusador. ¿Sabe quiénes van a ser los próximos? Nosotros. Porque los postulados que están en la palabra del Señor, con el tiempo que está avanzando, con la agenda que se está moviendo, los postulados que usted y yo creemos de salvaguardar la familia, de salvaguardar el matrimonio, las relaciones entre hombre y mujer que son bíblicas, se van a convertir en hechos de persecución religiosa y se van a convertir en hechos de criminalidad, por cuanto nos van a perseguir, porque una vez usted diga que usted ama al pueblo de Israel, usted se va a convertir en un perseguidor homofóbico, se va a convertir en un fundamentalista, se va a convertir en un terrorista. Así que usted lo van a perseguir. No estamos lejos de eso, ¿sabe? Por eso es importante que nosotros podamos decir que si nosotros somos la iglesia del Señor por los siglos de los siglos, y lo dice Apocalipsis, en un momento dado va a ser perseguida. Así que por eso la palabra dice que el reino de los cielos se hace para los valientes y solo los valientes lo arrebatan. Cuando hablo de Israel, hermano, me refiero, como le dije, en cuanto a la nación individualmente, donde puede haber judíos incluso entre los poderes contrarios a Israel. Así como también muchos se convierten y se siguen convirtiendo a Jesús, son parte de la iglesia. ¿Por qué? Lo que nosotros llamamos hoy día iglesia, no todas las iglesias, no todo el cuerpo de Cristo está persiguiendo la verdad cristiana. Por eso usted está viendo que se cuelan teologías o herejías teológicas como la prosperidad, salvo siempre salvo, y teologías que se meten dentro de la iglesia, que nada tienen que ver con la iglesia, pero son parte del llamado cuerpo de Jesucristo. Y el apóstol Juan decía que estaban con nosotros, se salieron porque nunca realmente estuvieron con nosotros.
El apóstol Juan decía, eran parte de aquí, se criaron aquí, estudiaron aquí, se salieron y se convirtieron en apóstatas de la fe. Son los que realmente se dedican a destruir la iglesia y eran parte del cuerpo. Y no únicamente son personas, sino que son denominaciones enteras, hermano. Y eso lo podemos ver claramente, especialmente en Estados Unidos. Vamos a hablar ahora de los medios de comunicación, como le dije, un primer acercamiento histórico al conflicto. Los medios de comunicación dominantes presentan una visión fragmentada, descontextualizada, no se cuenta la historia entera. Por eso le dije que hay que estar pendiente a lo que dicen los medios. Israel aparece como un estado usurpador de la tierra de otros, que apoyado por Estados Unidos y la ONU desarrolla cruelmente sus planes expansionistas, aplastando con su superioridad militar al pueblo palestino, que se defiende como puede con menos medios por medio de la resistencia armada de Hezbollah, que está en Líbano, Hamas o Hamas, que está en Franja de Gaza, y Fatah, que está en Cisjordania. Todos estos frentes son frentes que en sus leyes tienen como uno de sus estatutos eliminar de la tierra al Estado de Israel. O sea, esta gente no únicamente está defendiendo su tierra. Luego van a ver por qué digo supuestamente. Ellos tienen en sus estatutos de que no exista un judío vivo en la tierra. O sea, ellos promulgan el exterminio total de los judíos. Así que no es tierra, ¿saben? Lo que están peleando. Yo lo he experimentado en mí mismo, más o menos en esa imagen, ¿verdad? Porque cuando empezaba los estudios yo tenía una fragmentación equivocada de lo que era el conocimiento y el conflicto palestino-musulmán. Y me llevé una sorpresa al profundizar estos temas, ¿verdad? Contrastar y enriquecer mi información. Para que tengan una idea, la élite, recordemos que la élite, cuando hablo de la élite le voy a dar un nombre, pero son muchos más. George Soros, no sé si algunos saben quién es George Soros, es una de las personas más ricas del mundo entero. Pues esta persona, que de hecho pone mucho dinero en Puerto Rico, mucho dinero en Puerto Rico, mucho dinero en Puerto Rico. Esta persona tiene el 90% del control de los medios de comunicación en Europa y Estados Unidos. El 90%. Es el que pone, como dicen por ahí en México, la torta en los medios de comunicación. Estudiar a George Soros es un tema completamente aparte y extenso para que uno pueda conocer a este monstruo. Para que tengan ustedes idea, esta persona es un judío que en el Holocausto se dedicó a hacer planes con los alemanes para matar judíos. Y salió libre, sobrevivió. Esta persona, hace muchos años atrás, puso, como dicen por ahí, en vilo, a temblar a Inglaterra, porque le hizo un préstamo tan y tan billonario que puso a temblar el gobierno de Inglaterra. Se conoce como la persona que puso a temblar al gobierno de Inglaterra con la libra esterlina, con un préstamo que le hizo al mismo gobierno. Así que se podrá imaginar, hace más de 40 años que él hizo esto y puso a temblar a Inglaterra. Así que si usted piensa que Inglaterra es un país sumamente grande, le estoy hablando de una persona que lo hizo temblar, con la deuda que este hombre le ocasionó a Inglaterra. Está vivo, ¿sabe? Ya lo que le quedan son 2 recortes, pero está vivo. Seguimos, next. Vamos por el origen. Quería hablarle de los medios para que usted pueda ver cómo los medios van a ir girando la comunicación, las noticias, los programas de radio, los talk shows, los van a ver. Usted va a ver que en este momento que está pasando ahora, si usted se fija, todos están diciendo hay pobre o qué pobrecito el pueblo palestino. Israel es un abusador. Si usted mira, la mayoría de las comunicaciones están dirigidas ahí.
Vamos a hablar del origen. Los líderes palestinos se arrogaron, o sea, se apoderaron de dos linajes contradictorios de antiguos pueblos que habitaron la tierra de Israel, que fueron los cananeos y los filisteos. Algo la sabré de allá, rey, cuando toque el tiempo me das un grito, ¿ok? Vamos a hablar de los cananeos, así que ya le estoy diciendo que los palestinos se robaron la tradición, la descendencia de estos dos pueblos, los cananeos y los filisteos. Los cananeos son históricamente reconocidos como los primeros habitantes de la tierra de Israel, antes que se establecieran allí los hebreos. De hecho, el nombre geográfico correcto de la tierra de Israel es Canaán, no Palestina, que es una invención. El nombre Palestina es una invención romana, como veremos más adelante. Los cananeos consistían en diferentes tribus que pueden distinguirse en dos grupos principales: los cananeos septentrionales o cananeos de la costa y los cananeos meridionales o cananeos de la montaña. Y es importante que nosotros podamos ver que especialmente eso se encuentra en Génesis capítulo 13, versículos del 11 al 12, para que usted pueda entender si este conflicto es un conflicto bíblico. La palabra Canaán aparece 96 veces en la Reina Valera, casi nada. Así que si usted busca Génesis capítulo 13, versículos del 11 al 12, se va a dar cuenta de estas dos clases de cananeos o los cananitas, especialmente cuando Abraham con su gran querido sobrino dijo: tú te vas para allá y yo me voy para acá. Y Abraham se fue para la montaña y Lot se fue ¿para dónde? ¿Para dónde se fue Lot? Para el valle. Porque Lot miró con los ojos y dijo: muchacho, aquí yo no tengo que pasar trabajo, mira ese valle. Y él no miró realmente lo fértil que podía ser el valle. Él lo que miró era que era plano. Y miró que estaba Sodoma y Gomorra allí, pero no sabía lo que se iba a enfrentar después. Usted cuando llegue a su casa, ¿verdad?, aquellos que puedan tomar nota, van a buscar Génesis capítulo 13, versículos del 11 al 12. Next. Los cananeos septentrionales poblan la costa oriental del mar Mediterráneo desde la parte sudoriental del Golfo de Iskenderun hasta las proximidades del Golfo de Haifa. Sus ciudades principales eran Tusur, que es lo que se conoce como Tiro; Tisidón, que es lo que se conoce como Sidón; Gelbal, que se conoce como Baiblos; Arbat y Ugarit, y son los más conocidos en la historia por su nombre griego. Así que los cananeos realmente se conoce, los cananeos es una cosa y los palestinos es otra. Así que los palestinos son lo que nosotros conocemos, que se nos enseñó en la escuela, como los fenicios. Esos son los palestinos. Así que no son cananeos, no vienen de la raíz cananita. Pero ellos se llamaban a sí mismos Canaán o Kinahub. O sea, ellos mismos se apoderaron cananeos sin ser cananeos, porque eran fenicios. Así que por estar en la región, porque eran nómadas, ellos mismos se adueñaron del nombre. No fundaron ningún reino unificado. Como si usted le pregunta ahora mismo a los palestinos, ellos dicen que ellos tenían reino, como los filisteos. No tuvieron ningún reino, son mentiras. Sino más bien se organizaron en ciudades autónomas y no eran un pueblo guerrero. Tampoco vienen de los filisteos, que los filisteos eran guerreros, sino que eran hábiles comerciantes, navegantes y constructores. Y eso lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 28, cuando en un momento dado en la ciudad de Padaram, que es el nombre del Antiguo Testamento para Siria, de ahí en un momento dado los palestinos se ubicaron entre Siria y Mesopotamia, y algunas veces se usa Siria para hablar únicamente de los filisteos. Así que
Los palestinos cogieron un nombre, una historia y se la inventaron, y eso es como cuando usted hace un cuento y lo pasa de generación en generación. Su bisnieto, su tataranieto se va a creer el cuento original. Y como no hay nadie que lo evidencie, va a llegar el momento dado que usted va a tener toda una generación que se creyó un cuento, como pasó realmente con los musulmanes y Mahoma. Así que establecemos de que ellos no son cananeos. Y le voy a explicar luego por qué ellos no pueden ser cananeos. Es imposible que sean cananeos o que sean filisteos. Next. Vamos a hablar de los cananeos, los fenicios. Los fenicios hablan en arameo, idioma que adoptaron de sus vecinos semitas, lengua que era estrechamente emparentada con el hebreo, no el árabe. Así que si ellos no son árabes tampoco, no tienen ninguna relación con los árabes, porque no hablaban árabe, hablaban un dialecto parecido al hebreo, y realmente era más bien más arameo que hebreo. Los fenicios e israelitas no necesitaban intérpretes para entenderse. Así que les tocó el mismo destino que el antiguo reino de Israel. Cayeron bajo la dominación asiria. Si ellos venían realmente de Siria, ¿cómo es que entonces ellos fueron dominados por los asirios? Pues no podían ser sirios, porque si fueran filisteos, ¿cómo es que un filisteo cae bajo su propio dominio? Ahí tenemos otra mentira. Ellos se adjudicaban, parte de ellos se adjudican de que ellos son filisteos, pero el filisteo es Siria. Y si en un momento dado ellos también cayeron bajo el dominio sirio, ¿cómo es posible que tú puedas dominar a tu propio pueblo? Tú eres dominante, no te puedes dominar a ti mismo. Así que ahí tenemos otra falsedad de ellos, diciendo que una parte dice que ellos son filisteos. También cayeron bajo el imperio babilónico, persa, macedónico, Macedonia, seleucida y finalmente al imperio romano. A través de la historia de los fenicios se mezclaron con diferentes pueblos que habitaron en su tierra, principalmente con los griegos y los armenios. Así que no son árabes, no son filisteos, no son cananeos, así que su tradición y su denominación realmente es que ellos sí vienen de las islas de Grecia y de los armenios. Y ahí sí que ellos se fundan y se mezclan. Y llega un momento dado que tienen un distinto idioma, por lo tanto no podían ser filisteos, porque los filisteos y los hebreos sí se comunicaban entre sí. Y una de las cosas que nosotros tenemos que recordar aquí, que hay una guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Y en esa guerra los palestinos no están. Así que tenemos otra mentira que se desmiente a los palestinos. Vamos a hablar del Líbano, que hemos escuchado que también hay una guerra del Líbano junto con Hamas y con Fatah, que está atacando a Israel, para que podamos entender de dónde vienen los supuestos palestinos. Durante la expansión islámica fueron arabizados. Arabizados significa que convertidos en árabes. Sin embargo, nunca fueron completamente asimilados. Esos son los del Líbano. Y su actual nación es el Líbano, erróneamente considerada como un país árabe. Los libaneses no se consideran árabes. Una etiqueta que el pueblo libanés rechaza. A diferencia de los estados árabes, el Líbano tiene el nombre oficial en estilo democrático occidental como República del Líbano. Mucha gente le decía que eso era la República Árabe del Líbano. Eso es falso. Los libaneses no quieren que se le llamen así, ni están escritos en las Naciones Unidas como República Árabe del Líbano. Simplemente como República del Líbano, sin el adjetivo árabe. Y luego le voy a explicar este estilo democrático occidental y de dónde viene. Usted va a ver que todos estos nombres de estas naciones es de los otros días. Y que se requiere ¿qué es lo que se requiere en la denominación
de todo un estado árabe. Next. Los comúnmente llamados palestinos no son libaneses. Por eso usted está viendo que hay un corredor en Cisjordania y Egipto, donde los quieren pasar con ayuda humanitaria poco a poco, pero los libaneses están teniendo un filtro de los palestinos por esa ruta, porque ellos no quieren que los terroristas de Hamas se cuelen con los refugiados. Y por eso el Líbano no está permitiendo a todo el mundo pasar por ahí. Le están haciendo un screening, ¿cómo se llama screening en español? Se me pasa. Como una auditoría a todo el que pasa por ahí, porque ellos no confían en los palestinos, los mismos libaneses. ¿Por qué? Porque tienen miedo que se infiltren los terroristas a su país y le hagan lo mismo que ellos hicieron en Gaza, que se levante un estado que quiera derrocar al gobierno existente. Por eso Egipto y el Líbano están diciendo, no, yo permito los corredores, pero yo voy a pasar un screening por todo el que entre para acá, porque si esa gente se me mete para acá, hace lo mismo que hicieron en su propio país, y yo no quiero una revuelta en mi propio gobierno. Así que, aunque algunos de ellos provienen del Líbano, ocupado por Siria, por lo cual no son fenicios ni cananeos. De hecho, en el Líbano los palestinos, como le dije, son refugiados y no se identifican con la población local. Hoy precisamente estaba viendo yo un reporte donde en el Líbano están poniendo mucha presión para evitar que este grupo de palestinos siga creciendo en sus lugares donde son simplemente civiles que están viviendo ahí como refugiados. Los cananeos meridionales habitaron en la región montañosa desde el Golán hacia el sur, en ambos lados del río Jordán o de Jardén y sobre la costa del Mediterráneo, donde el golfo de Haifa hasta Jafo, que es el Canaán bíblico, y eso lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 13, versículos del 11 al 12, para que usted vea la región, que la Biblia habla de la región donde está eso. Cuando se hable del río Jordán, esa región que está por ahí es lo que se conoce como el Canaán bíblico. Next. Ahí estoy repitiendo ese primer párrafo, ya lo hablamos. Voy a hablar del segundo párrafo, donde dice, consistían en varias tribus de extracciones diferentes. Además de los cananeos propiamente dicho, ¿verdad? Entre paréntesis fenicios, estaban los amorreos, que eso está en Génesis capítulo 15, versículo 21, los hititas y otros pueblos uritas, que son los jebuseos o los heveos, que es Josué capítulo 9, versículo 1, y los horeos, que están en Génesis 14. Todos ellos asimilados dentro del contexto arameo-cananeo. Nunca los palestinos constituyeron un estado unificado ni organizado, sino que se mantuvieron dentro de un sistema de alianzas tribales. Así que eran simplemente unas tribus comerciantes que se organizaban, pero nunca organizaron un estado, nunca organizaron algo concreto, que es lo que ellos quieren ahora buscar y que bíblicamente, proféticamente es imposible de lograr. Luego, estudiando profecía bíblica, pues le diré por qué eso es imposible. Next. Los cananeos meridionales, cuando los primeros hebreos llegaron a Canaán, compartieron la tierra. Pero no se mezclaron con los fenicios, porque era prohibido a la familia de Abraham contraer matrimonios con cananeos. Sin embargo, 11 de los hijos de Jacob tomaron mujeres cananeas y el otro hijo tomó una egipcia. De los 12, 11 se fueron con cananeos, que no podían hacerlo, desobedecieron. Y otro hijo de Jacob tomó una egipcia. Y desde entonces las tribus de Israel comenzaron a mezclarse con los habitantes locales. Eso está en Génesis capítulo 35, versículos del 22 al 26. ¿Qué pasó cuando tú desobedeces? Que empiezan las mezclas.
y empiezan los problemas. Porque lo que se te dijo que no hiciera fue lo que hiciste. Y al mezclarte, entonces la ideología, las costumbres empiezan a chocar con lo que Dios establece. Por eso cuando usted ve y escudriña el Antiguo Testamento, cada vez que Dios le daba una orden a su rey, a sus profetas o a los dirigentes que fueran a la guerra y mataran a todo el enemigo, no era que Dios era un Dios malo. Era que Dios estaba evitando que el pueblo se contaminara. ¿Por qué? Porque las costumbres, al tú dejar personas vivas, iba a contaminar realmente la ideología, la cultura y la fe del pueblo judío. Y fue lo que cuando usted lee desde Génesis hasta Malaquías, lo que usted lee, el pueblo de Israel hizo todo lo contrario. Se mezcló, desobedeció, se trajo las mujeres porque le dio pena, se trajo los niños porque le dio pena. El problema era que ellos no cambiaban las costumbres, pero el pueblo judío sí. Se olvidaba de Dios y cambiaba las costumbres. Y entonces abandonaba a Dios. Cuando abandonaba el pueblo judío a Dios, ¿qué venía? El castigo. Por eso es que el Señor dice que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Next. Los cananeos meridionales, en efecto, los cananeos son raramente mencionados durante el periodo de los reyes en la Biblia, generalmente en referencia a sus costumbres paganas que introdujeron entre los israelitas, pero ya no como un pueblo distinto, porque había sido completamente asimilados dentro de la nación israelita. Cuando los asirios invadieron el reino de Israel, no dejaron aparte ningún cananeo, pues ya habían pasado a ser todos israelitas en aquel tiempo. Lo mismo sucedió con los babilonios, deportaron la población del reino de Judá. Por lo tanto, el único pueblo que puede trazar un linaje que conduzca hasta los antiguos cananeos son los judíos, no los palestinos, porque cananeos no existían después del siglo VIII, antes de la era cristiana, y no fueron aniquilados, sino asimilados en el pueblo judío. ¿Qué les explico aquí? Que los cananeos realmente fueron asimilados, fueron traídos y se mezclaron en el pueblo judío, y ese es el linaje que usted puede hacer. Usted puede hacer un linaje de un israelita hasta un cananeo, pero no puede hacer un linaje de un palestino hacia un cananeo, porque como ellos dicen que son de los fenicios, y la historia dice que realmente estuvieron con los filisteos se extinguieron. Esa raza dejó de existir. Por consiguiente, el linaje se corta. Y cuando usted hace un linaje cultural e histórico, hasta el siglo VIII de la era, antes de la era cristiana, fueron asimilados y es el pueblo judío el que existía. Por consiguiente, tú no puedes tener dos linajes, tienes uno, que te lleva hasta los cananeos. Así que los palestinos vienen de los fenicios, son pueblos nómadas, tribales, tribus, que nunca se constituyeron como un pueblo, pues no pudieron expandirse. Por consiguiente, no tienen un linaje. ¿Qué tienen? Una mentira, que la cuentan de generación en generación hasta que yo me la creí, para usurpar un territorio que nunca fue de ellos, porque ellos no llegan a Abraham. Sin embargo, los judíos sí llegan a Abraham. Y la palabra dice que lo primero que Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, y yo te voy a dar una tierra que es la tierra de Canaán. Por consiguiente, ese linaje supuestamente palestino no puede llegar allí. Así que dentro del conflicto Israel-Palestino, lo primero que tenemos que conocer es que esa gente que se te autodenomina que realmente son parte de los israelitas hasta Abraham, eso no es cierto. Es una mentira. Que ellos mismos están peleando por un linaje y por una tierra que no les pertenece. Pero el enemigo se encarga de tergiversar la escritura, la historia y la cultura para que ellos lo puedan creer.
Next. Concluimos con esta parte aquí y llegamos a la conclusión que los palestinos no pueden reclamar ninguna descendencia de los antiguos cananeos. En tal caso, ¿por qué no pretender también los territorios ocupados por Siria, si es que realmente ellos dicen que son del Líbano? Pues entonces, ¿por qué no se van a pelear allá al Líbano? Si ellos dicen que son descendientes del Líbano, ¿por qué los mismos libaneses no los dejan pelear allí? Son las preguntas que uno se tiene que hacer para poder entender cuál es el empeño con Israel. Pero tú dices que tú eres sirio, pues vete para Siria. Por otro lado dice que tú eres libanés, pues vete al pueblo libanés y presenta y pelea por tu territorio. ¿Por qué no hablar el idioma de los antiguos cananeos? ¿Por qué entonces yo no puedo buscar un linaje para que tú me hables hebreo y me estás hablando otra lengua? Porque no eres cananeo, no eres hebreo. Así que ya tenemos dos culturas importantes, dos linajes importantes por los cuales ya por tu propio nombre tú no puedes reclamar lo que estás reclamando en el conflicto, que es la tierra. Por consiguiente, estás reclamando algo que no te pertenece, que es otra mentira. Luego lo vamos a ver más adelante. Estamos reclamando algo que no es tu verdadera razón, porque tu verdadera razón es aniquilar al pueblo judío. No importa si Israel, que ya lo vamos a ver luego, te dé todas las tierras que tú quieras. Israel le ha dado a los palestinos y ha cedido 7 veces la tierra por paz. Tierra que ellos conquistaron en medio de la guerra y para no seguir peleando entre ellos, Israel le dio tierra. Toma, este pedazo te lo doy ahora. Y ellos siguieron peleando. Pues vamos a tener paz. Siempre en todas las guerras gana Israel. O sea, el asunto de que Israel ahora esté destruyendo Gaza, hermano, porque tenga más poder militar, no necesariamente es por el poder militar. Porque bíblicamente usted va a ver que Israel teniendo menos gente y menos recursos siempre le ganaba. Si no, busque la historia de Gedeón. Eran sobre 100,000, ¿contra cuántos? 300. 300. ¿Sabe cómo le ganó Gedeón? No le ganó ni siquiera con las armas, haciendo ruido con las ollas. Ve que esto no significa de que yo soy más fuerte que tú, significa que es que Dios que está conmigo es más fuerte que tú. Y eso se traspola, hermano, a nuestra vida. No significa los recursos que usted tenga, ni lo bueno que usted sea, o lo malo que usted sea. Significa que el Dios que usted y yo tenemos es mucho más grande que nosotros. Eso es lo que significa. Que no importa cómo se levanta el enemigo, no importa cómo sea, como cantábamos ahorita, cómo sea la tempestad, mi Dios es más grande. Y va a estar con nosotros como poderoso gigante. Como decíamos en el corito, no hay un Dios más grande como tú, es que no lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y no importa cuán malo yo sea, hermano. Usted puede ser lo peor del mundo. Y como cantábamos el domingo, la fidelidad de Dios me persigue. De eso se trata. Y este conflicto se trata de eso. ¿Qué le estoy trayendo hasta ahora? Y con esto termino. Que usted realmente tiene que tener en consideración que los medios les han estado mintiendo. Que la perspectiva de lo que se está diciendo es errónea, bíblicamente errónea, históricamente errónea. Porque ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Confundir al mundo para que en un momento usted caiga en la mentira, levante su dedo acusador y cuando usted levanta su dedo acusador y juzga sin tener los elementos de juicio, usted puede cometer pecado. Si usted comete pecado, desvía la verdad. Si se desvía de la verdad, se pierde. Porque va a llegar en un momento, hermano, que como los persiguen a ellos, vuelvo y reitero, nos van a perseguir a nosotros. Si cantamos ahorita que queremos ver al Señor, que queremos estar ante su presencia, prepárese. Porque hay dos maneras únicamente de estar ante la presencia del Señor física.
O nos vamos en el rapto, o nos morimos, o nos matan. No hay otra. Yo siempre que predico y que doy estudio bíblico pregunto, ¿cuántos quieren ir al cielo? Levante su mano. ¿Cuántos se quieren morir? Siempre me pasa lo mismo. Y yo pregunto, ¿a Dios cómo quiere ver a Dios? No hay otra manera. Usted no es Elías. Usted no es Elías ni Enoc. No hay otra manera de verlo físicamente. O nos vamos en el rapto o nos morimos. Pero tenemos que tener la fe que dice el apóstol Pablo, sea que muramos, o sea que vivamos, somos del Señor. Estamos dispuestos nosotros a pagar el precio, porque estamos chilling. Pero esto se acrecienta, hermano. Nosotros los escatólogos no pensábamos que íbamos a ver con nosotros posiblemente la guerra de Gog o Magog o la guerra de Armagedón. No sabemos qué escala va a llevar esto. Si usted pensaba que una tercera guerra mundial le faltaba mucho, mire para allá. Porque Israel no va a ceder, hermano. La connotación política y el compromiso político del gobierno actual de Israel le va a impedir un cese al fuego. Porque ya ellos experimentaron que cada vez que ellos cesan el fuego y ceden tierra, Hamas hace lo mismo. Y están comparando este momento histórico de estos atentados como peor que el holocausto. Y usted dice, pero es que el holocausto fueron 6 millones de judíos. Y estos únicamente fueron, qué sé yo, van por 3,000 judíos y 13,000 palestinos. Hermano, pero el holocausto judío, a los judíos los metieron presos. Los persiguieron y los metieron presos. Esta vez se metieron al pueblo. Con lo que hicieron nada más con los niños, 50 niños degollados, es suficiente, dijo el primer ministro de Defensa de Israel, suficiente para eliminar a Hamas. Y si tenemos que eliminar a Hamas de Gaza, vamos a sacar a Gaza. Hay otras connotaciones, hermanos, económicas y políticas detrás de esto. No se me confunda, esto no únicamente es bíblico y le vamos a dar un chichichijá al gobierno de Israel. El gobierno de Israel, como todos los gobiernos del mundo, es ultra corrupto. Pero todo esto se tiene que dar porque la profecía bíblica se tiene que dar. Cristo va a venir. ¿Cuántos lo creen? Así que, hermano, hasta aquí lo voy a dejar, ¿verdad? Porque son las 9 ya. Luego vamos a entrar, en el próximo estudio vamos a entrar en detalle. Pero es importante que usted supiera el trasfondo histórico de Palestina y todavía no le he dicho por qué lleva un nombre que no lleva. Así que el próximo martes vamos a ver por qué y quién se inventó ese nombre.